cuando yo me fui a vivir al sur, recuerdo una vez estaba en el paradero de buses rurales y estaba ahí esperando que pasara el bus, obviamente habíamos más gente, y pasa un tipo en camioneta, baja el vidrio y nos grita: váyanse a sus casas, indios cochinos. Tú en Temuco y en la Araucanía tienes esas cosas a diario. Y no son gatillas porque ocurrió algo coyuntural, no. Lo vives en la cotidianeidad. Todos los días tú sientes helicópteros por el techo de tus cabezas. Y no te cuestionas que todos los días. Y es como que puedes estar trabajando o estar, sí, va pasando el helicóptero y sigues. Y eso es complejo. Hace un par de meses me tocó ir a terreno a Cañete y nos paran en estos famosos controles del estado de excepción. Carabineros, porque además solo Carabineros te puede pedir los documentos del auto y personales. Y teníamos un militar en cada ventana apuntándonos. O sea, eso es violencia. Y eso no se está cuestionando en este momento. Estos encuentros son para gatillar, para pensar, para tejer, ya, porque estamos tejiendo, la compañía viene tejiendo hace 14 años, seguimos tejiendo porque también estamos contando las memorias. Hay muchas temáticas que siempre abordamos en los trabajos y esto nos va a ser algo distinto y estamos, felices de tenerles. Esperamos que estos vínculos estén ahora y que sigan por el tiempo, porque también es parte de nuestra filosofía, de nuestra política, generar comunidad también con los artistas y la comunidad mapuche.